La Voz de América presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Foro desde los estudios de La Voz de América en la ciudad de Washington. Yo soy Natalí Salas Guaitero. Acciones de impacto es lo que Estados Unidos evalúa para presionar al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, luego de semanas de ser prácticamente el centro de la atención internacional debido a la tensión política y social que allí se vive. La Casa Blanca advierte que está analizando todas las opciones, dicho textualmente, para presionar al gobierno de Ortega para que libere de forma inmediata a 5 de sus contrincantes políticos en las elecciones de noviembre y a más de una veintena de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas. ¿Cuál es la posición del gobierno de Daniel Ortega con respecto a esto? Bueno, ha tildado a Estados Unidos y a la Unión Europea de injerencistas y ha catalogado de absurdo el llamado que hacen algunas naciones y organizaciones como la OEA y Human Rights Watch de respetar el Estado de Derecho y liberar a los detenidos. Todo esto cuando apenas falta un poco más de 4 meses para que Daniel Ortega se mida en las urnas en unas elecciones que la comunidad internacional ha pedido que sean libres y justas. Para analizar el papel de la comunidad internacional y cómo puede o no influir en las decisiones del gobierno sandinista, presento a mi panel de expertos del día de hoy. Comienzo dándole la bienvenida a Cynthia Arnson, que nos acompaña desde Washington, quien es la directora del programa de América Latina del Wilson Center. Saludamos también a Osvaldo León Farielo, coordinador de Nicaragua Freedom Coalition o Coalición por la Libertad de Nicaragua. Desde Whitefish Bay, en Wisconsin, está con nosotros María Fernanda Bosmosky, directora adjunta de programas del Atlantic Council. Y desde la capital estadounidense también se encuentra mi compañero Jaime Moreno. Bienvenidos todos. Jaime, quiero comenzar contigo. ¿Cuál es la antesala? Tú has seguido muy de cerca este tema. ¿Cuál es la antesala de los eventos que estamos viendo en este momento? Natalie, lo que estamos viendo en este momento es una estrategia que implementó el presidente Daniel Ortega un año antes del comienzo de las elecciones de este 7 de noviembre, con una serie de medidas como leyes y reformas para tratar de opacar a la oposición en ese país. La primera ley aprobada, recordemos que cuenta con el control del Congreso, cuenta con el control del sistema judicial, es una ley que se conoce como la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en octubre del 2020 e impulsada por Daniel Ortega. ¿Qué es lo que quiere decir esta ley? Ninguna organización en Nicaragua puede recibir fondos internacionales, es decir, organizaciones que defienden los derechos humanos, la libertad de prensa, no pueden recibir recursos del extranjero. Esta ley, por supuesto, limita mucho las organizaciones sociales que operan en este país. Es una ley que obliga a estas organizaciones, si va a recibir los recursos, a reportarse como agente extranjero. Por lo tanto, por ejemplo, fundaciones que son muy reconocidas como la Fundación Violeta Chamorro dijeron, no, nosotros vamos a cerrar la fundación porque no vamos a registrarnos como agentes extranjeros. Y la hija de Violeta Chamorro, que es Cristina Chamorro, quien se perfilaba como una de las grandes figuras que podría ser, digamos, el contrapeso para Daniel Ortega en las elecciones del 7 de noviembre, pues fue detenida. Y esto es lo que está pasando con la oposición, con esta primera ley que fue aprobada, y basado en esta ley se han justificado algunas de las detenciones. Vamos ahora con la segunda ley. La segunda ley fue aprobada en diciembre del año pasado, es la Ley de Defensa de Derecho del Pueblo. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que el gobierno queda con la potestad de calificar casi que a cualquier persona como golpista, como una persona como los cargos de traición a la patria. Por ejemplo, si una organización promueve una marcha masiva o alguien está criticando o favoreciendo sanciones contra personas del gobierno de Daniel Ortega, puede ser considerado como un traidor a la patria, y al ser catalogado con esta figura básicamente queda inhabilitado para participar en cualquier proceso electoral. Esa fue la segunda medida que tomó, digamos, impulsada por el gobierno de Ortega en diciembre. Luego ya vino una un poco más fuerte, que es una reforma al Código Penal. Resulta que en la mayoría de las democracias existe la posibilidad de una detención preventiva que no pasa de 48 horas. Es lo usual, y eso era lo que venía pasando en Nicaragua hasta que aparece esta reforma, digamos, al sistema electoral, y lo que amplía estas detenciones es a 90 días. Es por eso que estamos viendo a tantas figuras de la oposición, figuras importantes, que están en una detención sin ningún tipo de cargo, sin ningún tipo de sentencia. Y una cuarta ley, muy rápidamente, Natalie, es una reforma electoral, la cual prohíbe la financiación de las campañas, es decir, vamos a unas elecciones el 7 de noviembre sin la posibilidad de que sean financiadas, y también prohíbe la observación electoral. Estas leyes tienen una justificación, Natalie, y esta es la justificación que da, por ejemplo, una de las personas que fue el subdirector de la policía de Nicaragua, Francisco Bautista, y también embajador de Ortega en el Vaticano.
el pecado no es ser opositor, el pecado es violar la ley. El pecado o el delito es alinearse con intereses exógenos. Bien, gracias Jaime. Cintia, ¿qué lectura le damos a la situación de Nicaragua? Como decía Francisco Bautista, el pecado no es ser opositor, es de alguna manera relacionarse con agentes exógenos. Bueno, yo creo que el objetivo de Daniel Ortega es evitar a cualquier costo la realización de elecciones libres el próximo noviembre de este año, porque su popularidad por el tratamiento del COVID, por la contracción de la economía, resultan que Daniel Ortega es cada vez más impopular. Entonces hay un umbral muy bajo en la Constitución, en las leyes nicaragüenses, el famoso e infamoso pacto que bajó el umbral a 35% de la votación para salir victorioso. Y yo creo que Daniel Ortega ahora no tiene ni este 35%, entonces está haciendo todo lo posible para prevenir que haya elecciones libres con candidatos de oposición y de hecho todos los candidatos están encarcelados en este momento. Osvaldo, desde Nicaragua Freedom Coalition, ¿cómo hacen ustedes la evaluación de lo que está pasando en este momento? Bueno, mira, en este momento la dictadura de Daniel Ortega está tratando de vender a sus seguidores la idea, la seguridad de que ellos van a quedarse en el poder por 4, 5, 10 años más, eternamente. Y al mundo entero, al mundo de naciones democráticas, pues también tratan de venderles el espejismo de que en Nicaragua todo está normal, que se está llevando a cabo un proceso electoral en condiciones normales. Sin embargo, ya lo que los presentadores anteriores han expuesto es una situación totalmente anormal de una dictadura, de represión, de encarcelamiento de opositores, de cierre de medios de prensa y de millones de nicaragüenses miles de nicaragüenses que están partiendo al exilio. Es desesperación de esta dictadura. María Fernanda, justamente ¿cómo incide esto en unas antesala de elecciones que tenemos en Nicaragua y en otros países de América Latina, por cierto, también este año? Gracias, Natalie. Y yo quisiera decir que esto no empezó el año pasado con las leyes que bien enumeraba Jaime, sino que desde los años de la administración pasada del presidente Trump, donde Nicaragua dejó de ser tema de interés por el enfoque que tenía la administración con Cuba y Venezuela, pues eso ha permitido que el régimen de Ortega, el régimen de terror, haya podido envalentonarse y haya podido construir y prepararse para ejecutar todo lo que está haciendo en estos momentos. Definitivamente no habrá una elección libre y justa. Cualquier indicio de que eso iba a ser posible, pues ha sido eliminado completamente con las acciones que ha tomado durante las últimas semanas. Y una última cosa, esto no es ya un tema ni de derechas ni de izquierdas, es un tema realmente de la democracia que ya no existe en Nicaragua y por lo tanto urge una reacción y una respuesta coordinada de la comunidad internacional que, en mi opinión, no hemos visto hasta el momento. Justamente, María Fernanda, tú hablas de una respuesta por parte de la comunidad internacional y Estados Unidos, la Unión Europea han sacado la que consideran una de sus armas más valiosas, que son las sanciones. ¿Son efectivas en este caso? Lo analizamos luego. Esto es Foro. Ya volvemos. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va a realmente combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E,
así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Continuamos en Foro. Antes de la pausa hablábamos de las sanciones. Continúan con nosotros Cynthia Arnson, Osvaldo León Farielo y María Fernanda Bosmosky, también mi compañero Jaime Moreno. Cynthia, en este momento vamos a escuchar primero qué dice Juan González, asesor de asuntos hemisféricos de la Casa Blanca con respecto a Nicaragua. Aquí lo más importante no es el error que a veces cometemos de interpretar las sanciones como la estrategia, sino que tener una estrategia que tenga a sanciones como una opción en su ejecución. ¿Qué dice Daniel Ortega? Están de rodillas pidiendo sanciones ante el imperio yanqui, rogando sanciones ante el imperio yanqui. Piensan que con sanciones van a doblegar a Nicaragua. Cynthia, ¿qué opinas de esto? ¿Realmente las sanciones pueden presionar a Nicaragua, sobre todo sanciones económicas? No creo que hay sanciones que van a cambiar el comportamiento de Daniel Ortega. Yo creo que está dispuesto de resistir a cualquier costo para el pueblo nicaragüense las sanciones individuales, las sanciones económicas y las sanciones sectoriales. Entonces, hay que pensar bien en cómo usar esta herramienta, como bien dice Juan González, no como una estrategia en sí mismo, sino en una estrategia para lograr ciertos fines. No creo que las sanciones vayan a ser eficaces para cambiar de aquí a noviembre el rumbo de la política dictatorial nicaragüense. Sin embargo, tanto demócratas como republicanos piden sanciones para el pueblo de Nicaragua, no, para el gobierno de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega, que ya se han sancionado individualmente algunos funcionarios, pero no sanciones económicas como la que estábamos analizando anteriormente. Tenemos una pregunta de TVV en Venezuela. ¿Cree usted que el gobierno de Estados Unidos pudiera aplicar otras sanciones económicas a líderes del gobierno de Nicaragua encabezado por el sandinista Daniel Ortega? ¿Y en qué nivel escalarían estas sanciones luego también de que ya otras medidas fueran impuestas por el Departamento del Tesoro anteriormente? María Fernanda, ¿tú qué opinas, teniendo un poco el ejemplo de Nicaragua y ahora también de Venezuela? Estoy de acuerdo con lo que decía tanto Cindy como Juan, en que las sanciones por sí solas no serán muy eficaces, no serán muy efectivas, pero también creo que debería ponerse sobre la mesa el tema de sancionar instituciones como el ejército, la policía, el Banco Central. Es ridículo, absurdo que hace unos días hayamos visto que se aprobó un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica a Nicaragua. También aquí es un tema del rol de las multilaterales y las instituciones financieras internacionales proveyéndole oxígeno al régimen de Daniel Ortega. Osvaldo, ¿cómo han analizado ustedes la situación de las sanciones a Nicaragua?
Mira, concuerdo absolutamente con los dos colegas que han expuesto. Yo creo que las sanciones individuales, las sanciones que afectan directamente el dinero robado de los Ortega son un poco más efectivas. Pero tenemos que hablar sobre la ley Renacer, ¿no? Que esta ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, que incluye una serie de pasos, no solamente las sanciones económicas o políticas, sino también acciones coordinadas con la Unión Europea, Canadá y otros países democráticos, sanciones selectivas. Yo creo que la ley Renacer viene a ser un espacio, el marco para coordinar mejor, de una forma más estratégica, la efectividad de las sanciones contra Daniel Ortega, su economía y todos aquellos que lo están apoyando al interno de Nicaragua. Lo que decía mi colega predecesora, es inaudito que el Banco Centroamericano de Integración Económica haya aprobado un préstamo de más de 150 millones en este momento para Nicaragua. Sin embargo, si la ley Renacer pasa en este momento en el Congreso de los Estados Unidos, ese será un mecanismo perfecto. Que es justamente lo que los republicanos y demócratas en el Congreso estarían tomando en cuenta o argumentando para poder aplicar sanciones a Nicaragua. Antes de finalizar este segmento, Jaime, ¿qué ha dicho el gobierno de Nicaragua con respecto a sanciones o a la posibilidad de sanciones económicas? Natalie, lo que dice el gobierno de Nicaragua y personas cercanas a Daniel Ortega es que esto se trata de una estrategia en contra del pueblo nicaragüense, aunque ustedes lo han dicho, estas sanciones no son contra, digamos, ni siquiera contra las instituciones, son contra individuos. Hasta este momento la administración Biden ha entregado, ha emitido cerca de 6 sanciones y la administración anterior, la administración del presidente Trump, fueron alrededor de 24 sanciones, pero individuales, sanciones personales, que lo que buscan es más que personas que todavía no tienen las sanciones, digamos, se le vayan distanciando al gobierno de Daniel Ortega y que de esta manera se pueda promover algún cambio, algún tipo de presión interna. Así es. Bueno, mientras tanto, la Unión Europea también ha anunciado sanciones y exige un terreno favorable de transparencia para la realización de elecciones en noviembre. Hablaremos de esto después de la pausa. Ya volvemos. La Organización Mundial de la Salud asegura que las mascarillas son esenciales para eliminar la transmisión del nuevo coronavirus y salvar vidas. Por ello, recomienda su uso cuando se está en lugares concurridos, donde no se pueda mantener el distanciamiento social y en lugares con poca ventilación. Cuando se habla de mascarillas para protegerse del COVID-19, se refieren generalmente a la mascarilla quirúrgica, el respirador N95 o las de tela. Las mascarillas quirúrgicas planas, rectangulares y desechables protegen al portador de gotas de partículas grandes del virus e impiden que los enfermos la esparzan cuando tosen o estornudan. Los expertos advierten que solo deben ser usadas una vez. El respirador N95, de forma oval y más ajustado a la cara, tiene una válvula de exhalación que ayuda con la humedad y el calor cuando respiramos. Además de filtrar partículas grandes, puede impedir que pase el 95% de las partículas pequeñas de virus y bacterias. Ante la escasez, muchos han recurrido a hacer sus propias mascarillas y, en efecto, los expertos confirman que estas mascarillas caseras pueden ser efectivas. Las mascarillas nos pueden servir como una barrera aislante para las secreciones, pero tener mucho cuidado porque hemos visto gente que usa la mascarilla, pero al acomodarse la mascarilla se está tocando la cara. Y eso es justamente lo que queremos evitar, es que la gente se esté tocando la cara en estos momentos, porque cuando uno está en lugares públicos puedes estar pasando la mano por una superficie que ha sido tocada por otras personas y que puede estar contaminada y luego sin querer te puedes llevar la mano a la cara. Para más información visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @Voz de América. Continuamos con Foro y quiero darle la bienvenida ahora a mi compañera Julia Riera desde España, porque la Unión Europea también se ha pronunciado. Julia, ¿qué ha pasado?
Sí, Natalie, el pasado 10 de junio el alto representante de la Unión Europea, el señor Josep Borrell, se pronunció a través de un comunicado donde condenaba las acciones de las autoridades nicaragüenses respecto a los partidos de la oposición, a los periodistas y a los medios de comunicación, respecto a defensores de derechos humanos y actores de la sociedad civil. Por otro lado, el documento también pedía la liberación inmediata de líderes de la oposición y posibles candidatos presidenciales. Y finalmente, el documento también mencionaba que la Unión Europea seguirá supervisando la situación en Nicaragua y que está dispuesta a utilizar todos los instrumentos, incluidas medidas restrictivas adicionales. Los presos políticos en Nicaragua no están solos. Los candidatos encarcelados las últimas semanas no están solos. Los medios de comunicación que han tenido que cerrar y periodistas que han tenido que huir siguen teniendo voz. La tienen en Europa, la tienen en la Unión Europea, la tienen fuera de Nicaragua. Y precisamente el próximo martes 6 de julio, eurodiputados como por ejemplo Soraya Rodríguez, a quien acabamos de escuchar, se van a reunir para discutir la situación en Nicaragua, a lo que va a seguir una resolución. Gracias, Julia. También tenemos ahora una pregunta de nuestra afiliada 100% Noticia desde Nicaragua. Sí, va a avalar la comunidad internacional elecciones a la medida de Daniel Ortega, con presos políticos, aspirantes a la presidencia encarcelados y con la persecución de los periodistas independientes. Sigo con mis invitados. Cintia, ¿tú qué opinas? ¿Qué va a pasar entonces de aquí a noviembre con este panorama que tenemos? Yo creo que la comunidad internacional va a continuar presionando, aplicando varios tipos de sanciones con la esperanza de abrir el espacio electoral. Pero yo creo que probablemente estos esfuerzos no van a tener resultados. Así que Daniel Ortega va a las elecciones o con una, digamos, entre comillas, oposición de alguna forma autorizada, pero sin oposición real. Entonces, obviamente va a ganar las elecciones y la comunidad internacional va a condenar estas elecciones como ilegítimas y las medidas para presionar al régimen van a continuar y aumentar. Dos gobiernos de izquierda como México y Argentina expresaron también su preocupación por el arresto de precandidatos opositores en Nicaragua. Osvaldo, ¿qué nos puedes decir sobre las alianzas que tiene Daniel Ortega en el continente? Mira, bueno, en relación a México y Argentina, yo creo que fue una decisión bien consensuada de parte de ellos y no expresó apoyo a Daniel Ortega. Ellos apoyaban en la resolución de la OEA todos los aspectos de condena, con excepción de la parte de elecciones. O sea, eso significa que a Ortega en estos dos países no tiene aliados. El único aliado que le queda es Cuba y Bolivia en este caso, que son países que, bueno, y Venezuela, están gobernados por personas como Daniel Ortega. Y Venezuela. María Fernanda, antes de finalizar. Venezuela, la Venezuela de Nicolás Maduro. La Venezuela de Nicolás Maduro, pero la Venezuela democrática, la Venezuela que desea un cambio, la Venezuela del presidente Guaidó, yo creo que es algo muy diferente y ahí es una mayoría de los venezolanos. María Fernanda, justamente Osvaldo mencionaba la OEA. ¿Crees que organismos como la OEA se han quedado un poco cortos con respecto a los dictámenes que han tenido, por ejemplo, con Nicaragua, Venezuela, Cuba? Bueno, definitivamente los mecanismos a nivel regional, los foros, no han sido usados, yo creo, al potencial que tienen, y creo que en este caso la región pudiera tener más, digamos, tomar más un puesto de liderazgo de la mano de Estados Unidos y de la Unión Europea, pero realmente tenemos que ver, por ejemplo, países como Costa Rica, el vecino al sur que no tiene ejército, que es un bastión de la democracia, pues no ha condenado la situación y las acciones de su país vecino con tanto como uno desearía, pues.
Y eso que muchos nicaragüenses han tenido que emigrar a Costa Rica justamente por la situación en ese país. Quiero agradecer a mis invitados del día de hoy, Cynthia Arnson del Wilson Center, Osvaldo León Farielo de Nicaragua Freedom Coalition, María Fernanda Bosmosky del Atlantic Council, igual gracias a mi compañera Julia Riera y Jaime Moreno que nos acompañó en este programa. Hacemos una pequeña pausa, al regreso hablaremos de otro tema, ya volvemos. En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune. El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca. Aquí te damos 5 consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre 3 sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia, por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis. Y en esta parte final de foro queremos rendirle honor a las personas que han fallecido y las que más de 100 que continúan desaparecidas en Florida tras el desplome parcial de una torre residencial en Surfside. Nos conectamos con nuestro compañero José Pernalete. José, ¿cuál ha sido el resumen quizás de la jornada de la semana y cuál es el ambiente en este momento en el lugar? Natalie y amigos, en estos momentos se sigue abrazando una esperanza de conseguir sobrevivientes bajo las ruinas. Sin embargo, siguen transcurriendo los días y ya incluso se deja ver entre líneas que la implosión controlada, el derrumbe controlado de lo que queda de estructura que puede desarrollarse en los próximos días es un indicativo de cuál puede ser el siguiente paso. Ya se disminuyen las esperanzas de conseguir personas con vida bajo estos escombros y ya procede entonces a la búsqueda de restos en toneladas incalculables de desechos, de qué es lo que representa. Sin embargo, existe en estos momentos una disposición por todos los expertos en situación de desastres y están actualizando los relevos de una manera muy dinámica. Acaba de pasar en estos momentos una cuadrilla junto a nosotros y nos saludan viendo que estamos acá todos los días, algo que no ha sido tampoco difícil, no ha sido fácil para nosotros asimilar debido a estar en contacto con esta incertidumbre que no se compara con la de los familiares que aguardan por una respuesta pronto por parte de las autoridades. Brevemente, José, las muestras de solidaridad incluso de la misma comunidad, ¿no?, que han llevado comida a los rescatistas, a los bomberos, a la gente que todavía espera. Es una comunidad que es la evidencia de Estados Unidos, que se fortalece en medio de las vicisitudes, que en medio de esta incertidumbre, en medio de tantas preguntas sin respuestas, se muestra aquí de inmediato, hombro con hombro, incluso con nosotros que somos simplemente transcriptores de la historia contemporánea. Natalie. Así es, gracias a José Pernalete que se encuentra en este momento en Surfside, Florida.
Bien, llegamos al final de esta entrega de Foro, pero los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de La Voz de América. Será hasta la semana que viene. Les habló Nathalie Salas Guaitero.